Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. La Biblia dice, hermanos, si Jehová no edifica la casa, ¿cómo dice? En vano trabajan los que la edifican. Wow. En vano trabajan los que la edifican. Por eso es que hay hogares totalmente extraviados. Porque si Dios no ocupa el lugar que le corresponde en una casa, esa casa está perdida, ¿cierto? Esa casa está perdida. Si nosotros queremos tener hogares bendecidos, nosotros necesitamos invitar a Dios a nuestra casa, ¿cierto? Y necesitamos invitar a Dios. Y si Dios ocupa nuestra casa, nosotros vamos a tener hogares bendecidos, hogares victoriosos. Aleluya. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Cuando todos lo tengan, me indican con un ungido amén. Y el arca de Dios, diga conmigo, y el arca de Dios estuvo con la familia, diga conmigo, con la familia de Obed-Edom en su casa. ¿A dónde estuvo? En su casa. Estuvo 3 meses. ¿Y qué dice la Biblia? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Diga conmigo, todo lo que tenía. Cuando Dios está en una casa, todo lo que tú tienes es bendecido. Todo lo que nosotros tengamos es bendecido, es próspero. Todo lo que nosotros tengamos tiene, hermanos, es más, tiene un sello de reproducción. Se reproduce, todo es bendecido. Padre, en tu nombre me presento delante de ti en esta tarde. Voy a hablar de tu palabra, voy a predicar esta palabra. Te pido que tú seas el centro, Dios mío, de esta palabra, que tú dirijas mis labios a hablarla, Dios mío, con responsabilidad, con sabiduría, y que este pueblo sea edificado en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te invito que tú estés aquí, que tú traigas convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en la vida de mis hermanos. Señor, háblale a mis hermanos en la radio, a mis hermanos en la televisión, a mis hermanos en el internet y a todos mis hermanos que estamos dentro de este auditorio. Señor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos una palabra tuya, necesitamos que tú vengas sobre nuestra vida. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Esta escritura es impresionante. Tú hablaste a mi corazón y yo te pido que hables al corazón de esta iglesia. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amén y amén. Tome su lugar un momento. Quiero darte un consejo de Dios. Quisiera, más que una predicación, quisiera ocupar un tiempo para hablarte a tu conciencia. Quiero darte un consejo. ¿Cuántos les gustan los consejos? ¿A cuántos les gustan los consejos? A muchos no nos gustan los consejos, pero nuestros abuelitos nos decían que el que no escucha consejo, ¿qué decía? No llegan a viejos. Y hay gente que no está llegando a vieja. Jóvenes se están extraviando. Dígale que está al lado suyo: si querés llegar a viejo, escucha consejos. Escucha consejos. Cuando yo estaba joven, que todavía me considero joven, pero cuando yo tenía 12 años, mi mamá me daba consejos desde chiquito. Y fui guiado por mi madre, fui enseñado por mi madre. Me llevaba a la iglesia desde pequeño. Cuando yo vine a Estados Unidos a los 16 años, lo primero que yo hice fue tomar los consejos de mi madre y me acerqué a una iglesia cristiana. Me congregué en esa iglesia, crecí en esa iglesia, me casé en esa iglesia. En esa iglesia nacieron mis primeros 2 hijos, a Felipe y Kevin.
Y después nos mudamos aquí a Colorado. Y aquí nació mi tercer hijo, Brian. Me congregué en una iglesia aquí en Denver. Después de esa iglesia Dios me llamó al pastorado. Tomé el consejo de mi padre, de mi madre, perdón. Mi padre en ese tiempo era un borracho, no quería saber nada de Dios. Gracias a Dios por su misericordia que mi padre, Dios lo alcanzó. ¿Sabe? A los 84 años de vida de mi padre, hermanos, 3 semanas antes de morir, mi padre aceptó a Jesucristo. 3 semanas. Y dice mi mamá que mi papá, cuando aceptó al Señor Jesucristo, era el primero que estaba sentado en la primer banca. Hermano, ¿cómo se llama? Me dijo hermano Rosalío. Mi papá estaba así como está usted, en la primer silla. Nadie le gusta sentarse muchas veces en la primer silla por el sonido, por muchas situaciones. Pero mi papá estaba en la primer silla. Ahí estaba aquel ancianito de 84 años. Y un día le dijo a mi mamá, Adela, mi mamá se llama Adela, le dice: Adela, sóbame los pies, me duelen. Mi mamá le sobó los pies, lo arropó. Al siguiente día mi papá había muerto. Murió en paz. Mi papá no sufrió en un hospital. Mi papá no estuvo afligido, ni estuvo con tanto tratamiento. Mi papá se fue con el Señor. Aleluya. Pero mi mamá me daba consejo, me instruía. Y por eso es que yo considero que la corrección, hermanos, de los padres es muy importante. Y que nosotros como hijos pongamos atención a los consejos de nuestros padres. ¿Cuántos ponen atención a los consejos de su padre? Si nosotros pusiéramos atención a los consejos de nuestro padre, hermanos, nosotros tuviéramos menos errores. No sé si me doy a entender. Hubiéramos fracasado menos y fuéramos más bendecidos. Yo le decía en algunas ocasiones, la mamá le decía: no te cases con esa mujer. ¿Y qué es lo que hace uno? No, es que usted no quiere, usted le tiene mala fe. Mire qué bonita. Pero mamá le decía que no se casara. Y por eso es que hoy en día hay matrimonios que se han casado 2, 3 veces, porque nunca escucharon el consejo de mamá, el consejo de papá. Esta tarde yo te voy a dar un consejo como pastor. Yo creo que Dios te ha dirigido en esta tarde a este lugar. Yo no creo en la coincidencia, yo creo en la diosidencia. Yo creo que Dios tiene planes. Yo creo que Dios, hermano, nos dirige. Yo creo que tenemos a un Dios inteligente que conoce cuál es tu necesidad. Muchas veces nosotros vivimos en situaciones, hermanos, adversas, situaciones difíciles, situaciones que no sabemos qué hacer. Entonces Dios dice: yo tengo un lugar donde te quiero instruir. Yo tengo un lugar donde te voy a llevar y te vas a sentar y vas a escuchar una palabra mía. Y por eso es que en esta tarde yo estoy seguro que estás aquí con un propósito. Dígale al que está al lado suyo: estás aquí con un plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Desde el día que tú naciste, Dios planeó tu vida. Dios tenía un plan. Usted tiene que saber que usted, dice la Escritura en el libro de los Salmos, que Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay un corregente que está enfrente de nosotros, que nos dirige, que nos lleva de victoria en victoria, que nos saca de nuestras circunstancias y nos lleva a situaciones mejores. Cuando yo leía el libro de Daniel, miraba cómo Dios trató con la vida de Daniel. Pero Dios tenía un plan y era salvar, hermanos, y que Daniel allí en Babilonia fuera un impacto, un hombre de impacto, y que trajera un avivamiento en su tiempo. Y Dios lo trató de diferentes formas, hasta que Daniel entendió. Cuando Dios lo permitió que lo echaran a un foso de los leones hambrientos. Dios tenía un plan. Dios no estaba lejos de él. Dios estaba con él. Dígale al que está al lado suyo: en tu aflicción Dios está. Pero dígaselo por favor: en tu aflicción Dios está. Tú no estás solo, no estás sola. Dios planeó tu vida. ¿Cuántos saben que Dios planeó nuestras vidas? Dios planeó nuestras vidas. Y ningún padre planea crear hijos para que se mueran de hambre, ¿cierto?
Ningún padre planea que nazcan hijos para que vivan frustrados y amargados. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos los mejores estudios, que ellos lleguen a ser mejor que nosotros, ¿cierto? Que ellos alcancen lo que nosotros no hemos alcanzado. Todos los padres somos así. Yo quiero decirte quiero hablarte en esta hora, y te digo, más que predicar, quisiera enseñarte o darte un consejo de Dios en esta tarde. La bendición de su presencia. Diga conmigo, la bendición de su presencia. La bendición de su presencia. Hermano, estamos hablando en esta escritura que acabamos de leer. Hace referencia a la vida de una familia. La familia de Obed-Edom. Diga conmigo, Obed-Edom. La familia de Obed-Edom, dice la escritura, que tuvo un huésped en su casa que le trajo muchas bendiciones. Diga conmigo, muchas bendiciones. Dice que por 3 meses el arca de Dios estuvo en la casa de la familia de Obed-Edom. Y dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Y qué dice? Y todo lo que tenía. Diga conmigo, todo lo que tenía. ¿Usted se ha puesto alguna vez a meditar en lo que Dios hizo en la casa de Obed-Edom? Hermanos, el arca del pacto representa la presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. El arca del pacto es el instrumento que estaba dentro del lugar santísimo, hablando del tabernáculo. Y dice la escritura que en el arca del pacto, hermanos, allí en ese lugar santísimo estaba aquella ¿cómo se dice? Aquel mueble llamado el arca del pacto, y que representaba la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer, hermanos, las ofrendas y los sacrificios que por los pecados de toda la nación. Y Dios se hacía presente en el lugar santísimo a través de una nube, dice la escritura. Pero el arca del pacto pasó muchas etapas. Y una de las etapas que pasó fue cuando la arca del pacto estaba en Silo. Y ahí en la ciudad de Silo dice la Biblia que el sacerdote Elí permitió que cuando Saúl tenía guerra con los filisteos, se llevaran el arca del pacto al campamento donde estaba la guerra. Y dice la escritura que los filisteos, ¿cómo se dice? Capturaron el arca. Ellos sabían, los filisteos sabían que el arca representaba, diga conmigo, la presencia de Dios. La presencia de Dios representaba la presencia de Dios. Y los filisteos la capturaron, y ustedes conocen esa historia. No quiero enfocarme en eso, pero resulta que tuvieron que regresar el arca del pacto, porque el arca del pacto hizo estrago en el territorio de los filisteos. Y dice la Biblia que cuando la regresaron, la llevaron a una casa. Diga conmigo, la casa de Abinadab. En la casa de Abinadab, el arca del pacto. Si usted va conmigo al capítulo 7 del primer libro de Samuel, vamos rapidito allá. Tampoco quiero enfocarme mucho en eso, pero quiero que tenga una idea de lo que yo le estoy hablando en esta hora. Primera de Samuel capítulo 7. ¿Lo tenemos? Vinieron los de Kiriat Jearim, versículo 1, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa, diga conmigo, en casa de Abinadab. ¿A dónde la pusieron, hermanos? El arca del pacto fue llevada a la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, diga conmigo, muchos días. Para ser exacto, dice la Biblia, ¿cuántos? 20 años. Y toda
toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentaba en pos de Jehová, dice la escritura. Todo Israel clamaba por la presencia de Dios, pero la presencia de Dios estaba en la casa de Abinadab. Pero me impacta que la Biblia habla y hace referencia de la casa de Abinadab. Habla de su hijo Eleazar, pero también habla de la casa de Obed-Edom. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom? Díganme conmigo, 3 meses. 3 meses. Suficiente tiempo, 3 meses, para poder experimentar, hermanos, y evidenciar que Dios está en esa casa. Diga conmigo, Dios es real. Y dice la escritura, versículo 14 del capítulo 13 del primer libro de Crónicas: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. ¿Y qué dice la escritura? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Déjeme explicarle un poco esta situación. Bendijo, diga conmigo, bendijo. Todos los teléfonos tienen una batería. Hermanos, el aparato puede ser excelente y puede tener las mejores aplicaciones, las más sofisticadas que usted pueda imaginarse, para textear, para hablar, para chatear, para enviar correos electrónicos, los mejores, para dibujar, para cualquier cosa que usted pueda imaginarse. Pero pensemos por un momento, ¿de qué serviría toda esa tecnología si la batería estuviera descargada o simplemente no tuviera batería? ¿De qué serviría ese aparato sofisticado, caro, hermanos, el más caro que pueda tener el país en este momento? ¿De qué serviría tanta tecnología? Hello, ¿sí me está escuchando? ¿Me estoy dando a entender? Diga conmigo, no serviría de nada. No serviría de nada. ¿Y qué es nada, iglesia? ¿Qué es nada? Nada es, diga conmigo, nada. O sea que un teléfono, por muy caro que sea, un aparato por muy caro que sea, pero si le hace falta la batería, no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces quiero decirle algo. Cuando Dios creó al primer hombre, si usted lee el capítulo 1, versículo 26 y versículo 27 del libro, hermanos, del libro de Génesis, vamos a ir allá, por favor, rápidamente. Rápidamente, no quiero quedarme mucho tiempo porque quiero enseñarle un principio. Y si no terminamos hoy, vamos a continuar el próximo viernes, pero yo quiero enseñarte un principio. Quiero enseñarte un principio de la bendición. 1, versículo 26. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Si logran ver allí con su Biblia, si no, que le subo más a las luces, por favor. Si logran ver, ¿alguien logra ver? ¿Estamos bien? Excelente. Si no, aquí en pantalla también sale. Dice la escritura: entonces dijo Dios, ¿cómo dijo Dios? Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice la Biblia? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, como dice la Biblia, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios agarra un montón, escúcheme, de lodo o de barro, y empieza a hacer a esos hombres guapos, hermanos, que existen hoy en día. Usted está a la par de alguien, ¿no?
guapísimo, hermano, y lo hace, y Dios lo forma, le hace su naricita, su boquita, sus orejitas, sus patitas, hermano, y lo hace tan bonito. Claro, cuando uno va creciendo es que se vuelve feo, pero cuando Dios lo hizo, usted era bonito. ¿Sí o no? Cuando usted nació, ¿qué es lo que le decía la gente? Ay, qué bonito el niño, ¿cierto? Pero ahora ya no le dicen lo mismo. Porque el tiempo, usted sabe, las cosas se maltratan. Cuando yo me mudé a mi casa, la pintura de mi casa estaba bonita. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Con el tiempo se volvió fea, ¿cierto? Pero usted originalmente no era como es ahora. No lo quiero deprimir, por favor, pero usted era muy guapo y todavía algunos conservan esa figura todavía. Amén. Entonces Dios forma al hombre y Dios, cuando el hombre está formado, mire lo que dice la Biblia: creó Dios al hombre, versículo 27, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, cuando ya estaba esa figura bonita por allí, vino Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Diga conmigo, lo bendijo. Versículo 28. Mire lo que Dios lo bendijo. El hombre, hermanos, ¿de qué sirve esa figurota por allí, hermanos, si no tiene la bendición? Un hombre sin la bendición puede convertirse en una bestia. Un hombre sin la bendición de Dios se puede convertir en una bestia salvaje. Miraba una figura hoy, no sé si está en mi teléfono, pastora, porque me gusta bajar algunas figuras y subirlas al Facebook y ponerle algún mensaje. Pero miré a dos perritos vestidos de ropa de hombre, ropa de ser humano. ¿Sí está ahí? Tráigamela, pastora. Bueno, permítame. Ok, aquí está, gracias. Venía un perrito. Un perrito viene jalando a un hombre. El hombre le trae la cadena. Y el perro viene vestido de hombre. Y el hombre viene como estilo perro. Viene, ¿cómo se dice? Caminando cuatro patas. Y viene el hombre caminando cuando se encuentra con otro perro que también viene con un short. Y le dice el que venía sin nada, le dice: muerde. Y le dice, o sea, preguntándole que si el hombre muerde, porque el hombre la está haciendo de perro. Y le dice: no, peor que eso, le dice. Él miente, él golpea, destruye, contamina, viola y hasta mata. O sea, no solamente muerde, este es más salvaje que los perros. Óigame, hermano, para ser sincero, se me hizo muy fuerte, hermano. De hecho, no consideraba yo subir eso al Facebook, pero por alguna razón se lo estoy diciendo. No solamente muerde, este mata, este miente, este roba, este viola, este destruye. Y hasta, óigame, hermano, y hasta se explotan con bombas atómicas. El hombre sin la bendición es un salvaje. Escuchaba una noticia en Guatemala: un hombre violó a una niña de 3 meses de nacida. Le quebró las patitas, hermana. Eso es una bestia. El que es capaz de hacer esto tiene que ser no un ser humano normal. Pero el hombre, hermanos, para que funcione a la medida de Dios, el hombre necesita tener la bendición del Señor. Porque la bendición es la batería. Dígale al que está al lado suyo: para que tú funcione, para que todo esto funcione, necesitamos la batería de Dios. ¿Y sabe cómo se llama la batería de Dios? Se llama bendición. Ya volvemos con Este es tu día. Agréguenos en Facebook, en su smartphone, en su computadora, en su tablet.
www.facebook.com/Fuente de Vida y encontrarás fotos, videos y mucho más. www.facebook.com/Fuente de Vida y Hola, ¿qué tal amigos y hermanos del pueblo de Colorado? Te saludan en esta hora tus servidores, los pastores Felipe y Sandra Díaz. Para invitarte a sintonizar el programa Conquistando Nuestra Ciudad, un programa que nació en el corazón de Dios, un programa de oración, de intercesión, guerra espiritual. Te invitamos a que estés en sintonía. Búscanos a través de 1650. Estamos de lunes a jueves a las 11 y a las 7 de la noche. Para más información, comunícate al teléfono 720-941-8433. Dios te bendiga. Bienvenido a este lugar. Bendiciones, pueblo de Dios del estado de Colorado. Les saluda el apóstol Felipe Díaz para invitarte a buscar nuestro periódico Fuente de Vida, un periódico donde encontrarás noticias, testimonio, zona infantil y mucho más. Búscalo en tu tienda favorita o llámanos al 720-941-8433. Dios te bendiga. No quiero verte de lejos, no quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Continuamos con Este es tu día. Se llama bendición. Hay hogares que no funcionan porque le hace falta la bendición. Cuando el teléfono no funciona, le hace falta batería. Cuando un hogar no funciona, hace falta la batería de Dios. Necesita conectarse, necesita entrar en una carga superior. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando Dios bendice aquel montón de tierra, hermano. ¿Usted ha visto los hornos de nuestros pueblos? ¿Sí los conocen, los hornos donde hornan pan? ¿Sí los conocen? Bueno, yo sé que en México casi no hay de eso. Allá acá es puro eléctrico y digital, ¿cierto? Pero allá en mi rancho grande, hermanos, lo hacen de lodo, hermano. De lodo, lo pintan con cal blanca o con tierra blanca y le meten le meten fuego y se vuelve caliente ese horno. Pero ese horno fue hecho igual que nosotros. Fuimos hechos de lodo también. Fuimos hechos de lodo. La diferencia del horno y nosotros es que nosotros, Dios sopló vida en nosotros. Nosotros somos seres vivos y el horno no tiene vida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Dios viene y bendice al primer hombre. Y Dios le dice al primer hombre: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. ¿Y qué nos dice? Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo: la bendición de Dios es la batería para funcionar correctamente. Hermanos, cuando el arca del pacto llega a dos familias. La familia de Abinadab. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab? Diga conmigo: 20 años. Y mire la diferencia. Hay gente que tiene 20 años de ser cristiano y están como Abinadab. ¿Sabe cómo estaba Abinadab? Hermano, Abinadab no registra la Biblia que Abinadab fue bendecido por tener la presencia de Dios en su casa. La Biblia no registra eso. La Biblia no registra que Abinadab, sus hijos fueron bendecidos. Al contrario, la Biblia dice que Usa, un hijo de Abinadab, murió. Eso sí lo registra la Biblia. Pero la casa de Obed-Edom, el arca del pacto, estuvo ¿cuánto tiempo? Diga conmigo: 3 meses.
3 meses. Y el arca del pacto bendijo la casa de Obed-Edom. Y dice la Biblia, y bendijo todo, diga conmigo, todo lo que tenía. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? La bendición no es una palabra, la bendición es un efecto. Hay gente que dice por costumbre, ¿cómo está, hermano? Bendecido, hermano. La bendición no es una palabra, la bendición es un efecto. No sé si me estoy a entender. O sea, se ven resultados visibles en la persona que es bendecida. Hermanos, se evidencia la persona, la familia, la iglesia que es bendecida. La primera evidencia, felicidad. ¿Cuántos son felices aquí? Hay gente que dice, no, pastor, yo no soy bendecido porque como puros frijoles. No, hermano, no se preocupe, no se engañe. Hay gente que come caviar y no es bendecido. Tienen hogares disfuncionales, hijos en drogas, matrimonios, hermanos, a punto del fracaso. Pero cuando usted tiene la bendición, hermano, los muertos resucitan. Cuando usted tiene la bendición, lo que no funciona empieza a funcionar. Amén. Aquel hombre, el primer hombre llamado Adán, estaba ahí hecho una bola de tierra. Pero cuando Dios lo bendijo, de pronto empezó a mover las manos, de pronto empezó a mover los pies, de pronto se puso de pie y empezó a funcionar. Cuando la bendición está en una familia, la bendición, hermanos, trae funcionalidad. Lo disfuncional empieza a funcionar. ¿Sabe que muchos de nosotros lo que necesitamos es a Dios? Muchos de nosotros, para que estas cosas funcionen, lo que necesitamos es a Dios para que las cosas se tornen en bendición. Diga conmigo, necesitamos a Dios. Para que una iglesia funcione, necesitamos la bendición de Dios. Para que un matrimonio funcione, necesitamos la bendición de Dios. Para que un negocio funcione, necesitamos la bendición de Dios. ¿Por qué la casa de Abinadab no fue bendecida si tuvo la bendición? Escúcheme, porque esto es muy importante. Porque hay gente que piensa que porque son cristianos ya son bendecidos. No. La bendición, hermanos, es Dios. Diga conmigo, la bendición es Dios. O sea que la bendición no es una palabra, es un resultado de tener a alguien con nosotros y se llama Dios. Entonces Dios, como Él ve que ahí en esa casa se le reconoce, Abinadab no reconocía la presencia de Dios. Lo vieron el arca del pacto como un objeto más dentro de la casa. Lo vieron como un lugar, como yo pienso que lo taparon y dijeron: nadie toque, nadie vaya, nadie lo esté ahí. Yo pienso que no hubo un reconocimiento de la presencia de Dios en la casa de Abinadab. Pero muy diferente en la casa de Obed-Edom. Déjeme imaginarme. Porque en un lugar donde se reconoce la presencia de Dios, ese lugar, hermanos, Dios lo bendice. Ese lugar Dios lo prospera. Ese lugar Dios derrama bendición. Meditaba. Le hemos hablado a ustedes de lo que ha estado pasando en estos últimos días dentro de la iglesia. Dios usó, hermanos, en algunos lugares de aquí del auditorio se metía agua, empezó a meterse agua. Así que cada vez que llovía teníamos que venir con unos cepillos grandes a tirar el agua. Habían levitas, diáconos. Mi esposa y yo veníamos a las 3, 4 de la mañana. Todavía audio y video se ha quedado con esa idea de tapar los instrumentos, porque en una ocasión encontramos todos los instrumentos mojados. Se metía el agua, no podía nevar poquito porque cualquier cosita se metía. Ya era algo impresionante. Pero desde el momento empezamos a llamar al dueño y le dijimos: tienes que arreglarnos el techo.
Y él dice: no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Hasta que llegó el momento que él nos ofreció vender la propiedad y dijo: ¿saben qué? Yo he visto que ustedes aman esa propiedad. Yo no tengo dinero, denme tanto de down payment y ese dinero úsenlo para poner el techo. Hermanos, y yo sé que todo esto solamente Dios lo usó como un pretexto para traspasarnos esta propiedad a nosotros. Hermanos, y yo he visto cómo Dios está trabajando. Porque desde que el día que nosotros le dijimos está bien al dueño, le dijimos está bien, vamos a comprarle la propiedad, nos vamos a lanzar al reto, le presentamos el reto a la iglesia, la mayoría de los hermanos dijeron: compremos la propiedad, pastor. Y entonces hoy en día estamos a unos cuantos días para firmar, hermanos, la compra de esta propiedad. Pero lo que me sorprende de esto es que ya desde ese día no se volvió a meter agua dentro de la iglesia. No se volvió a meter agua. Han caído unas lluvias impresionantes, unas lluvias fuertes, pero el agua no se metió. Entonces quiero decirte que cuando Dios camina contigo, cuando Dios camina, hermanos, cuando nosotros caminamos en la bendición, hermanos, la bendición va a fluir, va a venir la bendición sobre nosotros y va a traspasarte bendiciones. Bendiciones. La Biblia dice que las riquezas de los impíos Dios las ha reservado para los hijos de Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que muchos de ustedes, antes de que termine este año, van a ser prosperados y bendecidos. Van a ser traspasados, se les van a traspasar negocios, van a traspasarles casa, negocios, familia. Hermanos, van a ser totalmente bendecidas por Dios. Amén. Cuando nosotros caminamos en la bendición es Jesús. Cuando Él camina con nosotros, cuando Él ocupa el lugar importante en nuestra vida, entonces las cosas empiezan a ser transformadas, empiezan a cambiar. Entonces la bendición que antes era maldición, Dios la convierte en bendición para nosotros. Dios la convierte en bendición. Yo platicaba con la pastora, hemos analizado nuestra vida. ¿Qué hacemos de diferente a lo que hacen otras familias de la iglesia? Hermano, no hacemos nada diferente. Lo único que hacemos es que hacemos lo que Obed-Edom hizo. Es que amamos la presencia de Dios. Es que Dios ocupa un lugar importante en nuestro corazón. Es que Dios ocupa un lugar, hermanos, de importancia en nuestra vida. En mi casa nosotros tenemos aposentos en varios lugares. En mi oficina, en mi recámara, tenemos un aposento grande donde oramos, donde humillamos nuestro rostro delante de Dios y le decimos al Espíritu Santo: tú eres más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Y eso hace una diferencia. Dígale al que está al lado suyo: si amas la presencia de Dios, eso va a marcar la diferencia en tu vida. Te va a hacer una persona diferente a los demás. Vas a ser una familia diferente. Obed-Edom, hermanos, él nunca pensó Obed-Edom que esa decisión de traer el arca del pacto a su casa, diga conmigo, 3 meses. 3 meses. 3 meses, iglesia, 3 meses. ¿Saben cuántos son 3 meses? Estuve sacando pluma por allí. 3 meses son 90 días. Son 2232 horas para Dios. Cuando tú le entregas a Dios, no un día, hermano. Hay gente, esta semana volvimos a abrir las noches de clamor, porque yo recibí una palabra de Dios donde Dios me dijo: van a haber cosas que van a resucitar. Necesito que caminen en la bendición. Viene algo mayor, viene algo poderoso para este ministerio, viene algo sobrenatural, y yo necesito que vuelvan a las oraciones. Hermano, en los 3 días, martes, miércoles y jueves, venimos más de 200 personas, hermanos, a venir al clamor. Y eso solamente es porque Dios, hermanos, está haciendo, hermanos, importante en esta casa. Le estamos dando el lugar de importancia en este lugar. Y quiero decirte, si Dios es capaz de quitarle a un hombre esta propiedad para dártela a ti, para dárnosla a nosotros, Dios es capaz de dar lo que sea por sus hijos. Por sus hijos. Por sus hijos. Canaán estaba habitada.
hermanos, habitaban los jebuseos, los fereceos. Estaban todos los de Canaán, los filisteos vivían en esa tierra. Pero Dios les quitó esa tierra. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran idólatras. Y Dios dijo: ya no más será de ellos. Josué, Israel, esta es tu tierra, una tierra que fluye leche y miel. Hermano, Dios le quitó la tierra a los filisteos y se las entregó a los israelitas. Bendito sea Dios. Cuando tú caminas en la bendición, cuando tú caminas en la bendición, tu hogar cambia, tu familia cambia. Ese jefe gruñón, Dios lo quita y te pone a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú caminas en la bendición. Los cristianos debemos de ser gente bendecida, pero tenemos que darle un lugar de importancia a Dios. Quiero decirte, dos casas. La casa de Abinadab tuvo el arca del pacto por 20 años, pero nunca fue bendecido. Pero la casa de Obed-Edom solamente estuvo 3 meses. 3 meses. Y la casa de Obed-Edom fue bendecida. Y dice la Biblia, no solamente él, sino todo lo que tenía. Todo lo que tenía. O sea, cuando la palabra de Dios dice todo, hermano, el ganado, las ovejas, empezó a prosperar todo lo que tenía. El dinero en el banco empezó a subir, empezó a haber prosperidad. Los hijos, hermano, usted quiere saber qué pasó con los hijos de Obed-Edom. Usted quiere saber qué pasó con los nietos de Obed-Edom. Hermano, fueron bendecidos. Fueron bendecidos. Mire, vaya conmigo a la escritura. Dice la escritura que Dios bendijo a toda la familia. Dios anhela bendecir a cada familia. Dios bendijo todo lo que tenía Obed-Edom. Dios lo hizo, ¿sabe? A Obed-Edom Dios lo hizo un sacerdote. Pero déjeme decirle algo muy interesante que investigué hoy. Y es que Obed-Edom no era, hermanos, originario no era israelita. Él era filisteo. Él era un hombre filisteo, un hombre, hermanos, que era un impío. Pero ese impío, cuando escuchó de la presencia de Dios, la amó. Él amó la presencia de Dios. Él la cobijó. Y cuando estuvo en su casa, yo creo que a los hijos les decía: vamos a honrar el arca del pacto, vamos a darle lugar al arca del pacto. De nada sirve que el arca del pacto esté en tu casa, pero si no la honras, si no le das el lugar de adoración que él se merece, jamás serás honrado. Obed-Edom era filisteo. Esa era su nacionalidad, un hombre filisteo. Pero Dios lo bendice y lo hace un sacerdote. Dios lo lleva a servir de portero. Se convirtió en un guarda protector del arca del pacto. Vaya conmigo, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 24. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 24. Queremos la bendición muchas veces, pero no queremos a Dios. ¿Lo tiene? Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también, ¿qué dice? Porteros ¿de qué? O sea, en otras palabras, Obed-Edom mostró amar la presencia de Dios. Y como mostró esa actitud de ser un amador de la presencia de Dios, Dios le dio un lugar de honra dentro del arca, dentro del templo, dentro de la tienda. Dios le dio un lugar de honra y lo convirtió en un portero. Dios le dio la bendición de ser músico, y no solamente músico, sino que también Obed-Edom se convirtió en un director, hermanos, para la adoración en el arca, en el templo del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 15, dice la escritura, lea conmigo, 15, versículo 21. Matatías, Elifeleu, Mineías, Obed-Edom, Giel y Azarías tenían, ¿qué dice? Arpas afinadas en la octava. ¿Para qué? Hermanos, él estaba ahí con los músicos.
O sea, un hombre que no tenía nombre. Un hombre que no tenía, hermanos, que era tal vez insignificante en una nación como la nación de Israel. Un hombre que no parecía ser alguien tan importante, pero quiero decirte, se convirtió en un hombre importante y llegó a estar tan cerca de la presencia de Dios porque tuvo una actitud de respeto, de reverencia, de adoración. Amó a Dios, y el que ama a Dios, hermanos, es digno de honra. El que ama a Dios es digno de honra. Por eso yo sé que este ministerio Dios lo va a llevar. Esto es el principio de lo que Dios ha dicho, pero este ministerio Dios lo va a llevar a lugares donde nadie tal vez lo puede imaginar. ¿Sabe por qué? Porque en este ministerio, como pastores, también tenemos hijos espirituales que aman la presencia del Señor. Yo puedo ver en las noches de clamor la gente diciéndole: Señor, yo te quiero a ti, yo te amo a ti, Señor. El martes estuvimos cerca de 100 personas en la noche de clamor. El día miércoles subimos 75. El día de ayer fuimos menos, fuimos 50 personas. Pero sabe una cosa, clamando la presencia del Señor, y vamos a seguir buscándolo. Vamos a decirle: Señor, hasta que tú vengas, hasta que tú vengas, hasta que tomes el control de Fuente de Vida, hasta que tomes el control de esta iglesia, hasta que tomes el control de nuestros hijos, hasta que Dios vuelva a ocupar un lugar importante en nuestra vida. Hermanos, Obed-Edom se convierte de ser un hombre sin nombre. Mire, usted no necesita ser barbero, usted no necesita pedir. Usted lo único que necesita es caminar en la bendición. Y si usted camina en la bendición, le aseguro que Dios te sacará del anonimato y te pondrá en el trono. David era un hombre que amaba la presencia de Dios. Y hermanos, y un día dijo Samuel: si David no viene, aquí no hay fiesta, aquí no se unge a nadie. Hermano, no se trata de título, no se trata de tiempo, no se trata de señoría. En el mundo se usa eso, pero en la iglesia, hermano, se trata de búsqueda, se trata de gracia, se trata de presencia, se trata de caminar en la bendición. Si caminas en la bendición, Dios te dará un lugar de honra. Dios quitará uno y te pondrá a ti en primer lugar. Eso fue lo que pasó con Obed-Edom. Obed-Edom no ocupaba un lugar importante en la nación. Y es más, nadie conocía a Obed-Edom. Pero Obed-Edom empezó a ser conocido porque empezó a amar la presencia de Dios. Dígale al que está al lado suyo: si te conviertes en un amador de la presencia de Dios, te aseguro que la bendición va a venir sobre ti, y va a venir grande. Tu familia, tus hijos, hermanos, serán como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará, todo lo que emprendas prosperará. Quiero decirte, nosotros vamos para cosas grandes, no por nosotros, no por tener el pastor que predica bonito, no por tener un pastor que tenga dinero, no, porque tenemos un hombre de Dios que ama la presencia de Dios. Y si Dios está con nosotros, vamos para cosas mayores. Aleluya. Yo sé que aquí quien me tiene en este lugar no es usted. Quien me tiene aquí se llama Jesús. Dios, quien me tiene aquí se llama el Espíritu Santo, porque Él, hermanos, ocupa un lugar importante. Y Él me habló cuando yo era un plomero y me dijo: Felipe, te voy a entregar un ministerio grande en Colorado. Serás espejo en esa ciudad. Te voy a entregar radio, te voy a entregar televisión, te voy a entregar periódico, me decía el Espíritu Santo. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero ahora ya lo sé. Yo ya sé que todo lo que venga viene por Él, viene por el Espíritu Santo. Si lo amamos a Él, si Dios ocupa un lugar de importancia en nuestras casas, si Dios ocupa un lugar de importancia en la vida de tus hijos, si Dios ocupa un lugar de importancia, si es más importante Dios que tu trabajo, si es más importante Dios que tu empresa, si es más importante Dios que tu familia, si es más importante Dios que tus hijos, si es más importante Dios que tu comadre, que tu compadre, te aseguro que Dios te dará un lugar de honra, como lo hizo con Obed-Edom. Aleluya. Diga conmigo: aleluya. Dios le dio un ministerio de adoración.
Si hay algo que yo, hermano, cuando yo agarro el micrófono, yo quiero adorarle. Y yo le decía a mi esposa, hagamos un servicio de adoración, solo adorarlo a Él. A veces no lo hacemos porque muchos de ustedes no entran en esa adoración, pero mi anhelo es adorarle a Él. Mi anhelo es que lo adoremos. Por mí que no hubiera canto de alabanza, de júbilo, solamente adoración. Porque a veces los cantos de júbilo, la gente solamente está cantando una hora, pero no se mete a la presencia de Dios. Démosle un lugar a Dios en nuestra vida. Hermanos, Dios levantó no solamente a Obed-Edom, Dios levantó a sus hermanos. ¿Saben qué dice la Biblia? Vaya conmigo rápidamente. Primera de Crónicas 16:38. Lea conmigo rápidamente. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a 80 hijos de Jedutún, y a Osa como porteros. O sea, Obed-Edom no solamente, por eso dice la Biblia que fue bendecido Obed-Edom y todo lo que tenía. Obed-Edom fue bendecido, él, sus hijos, sus nietos, pero también sus hermanos. Dígale al que está al lado suyo, si amas la presencia de Dios, toda tu familia va a estar aquí. Tu mamá, tu papá, te profetizo que van a estar aquí. Si pones a Dios en primer lugar, tu esposa no la vas a perder. No vas a perder tu matrimonio, no vas a perder tus hijos, no vas a perder tu casa. Tu familia se va a salvar. Se va a salvar tu matrimonio, se va a salvar, hermanos, y vas a volver a ser como antes y mejor que antes. Porque Dios toma un lugar importante en tu casa. Pero sabe una cosa, Dios le dio a sus hijos el mismo ministerio de su padre. El mismo ministerio de sus padres. O sea que ningún hijo se perdió de Obed-Edom. Vaya conmigo, Primera de Crónicas 16. Aleluya. 26, vamos a ir al 26. Es que es algo impresionante. Tremendo que el tiempo corre rápido, pero quiero decirles rápido. Mira el versículo 4. Los hijos de quién, hermanos? 26:4. Los hijos de Obed-Edom: Semaías, el primogénito. ¿Cómo se llama? Semaías, el primogénito. Josabel, el segundo. Joá, el tercero. El cuarto, Sacar. El quinto, Natanael. El sexto, Amiel. El séptimo, Isacar. Y el octavo, Peultai. Porque Dios había, ¿cómo dice? Dios había bendecido a Obed-Edom. ¿Sabe? 8 hijos tenía Obed-Edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron, diga conmigo, señores. Los hijos de Semaías eran nietos de Obed-Edom. Y Dios los convirtió en, ¿qué dice la Biblia? Diga conmigo, en señores. En señores, dice la Escritura, sobre la casa de sus padres, porque eran varones, como dice, valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Ovni, Rafael, Obed, el Zabad y sus hermanos, hombres esforzados. Así mismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Hermanos, se convirtieron en porteros igual que su padre. En otras palabras, sus hijos. Cuando un padre ama a Dios, cuando un padre, si aquí hay alguien que es padre, si aquí hay alguien que es padre de familia, si tú amas a Dios, tus hijos no serán drogadictos, tus hijos no se perderán, no saldrán embarazados a corta edad. Tus hijos serán siervos de Dios como tú lo eres. Aunque ahorita tú no los mires en la iglesia, aunque ahorita tú no los mires animados, pero si tú amas a Dios, ellos vendrán. Yo no sé si Dios les va a quebrar una patita, aunque sea, o le va a hacer algo, pero Dios los va a traer. Tus hijos no se perderán. No se perderán. Por eso yo sé que si yo amo a Dios, toda mi descendencia será bendecida. Será bendecida. Si tú tomas la decisión de amar a Dios y de poner a Dios en primer lugar, yo te aseguro
que tus hijos, los hijos de tus hijos, estarán en la casa de Dios. Dígale que está al lado suyo: tus hijos, los hijos de tus hijos estarán en la casa de Dios. Y tú los vas a ver, y tú los vas a ver crecer. Tú los vas a ver predicar, y van a predicar con pasión, con amor. Y tú los vas a ver, hermanos, diciéndote: papá, ¿qué hago? Yo quiero servir a Dios como usted lo sirve. Usted va a mirar con sus ojos la vida de sus hijos. Sus hijos no será la generación que se perderá. Ellos serán los próximos pastores, próximos levitas, próximos músicos, próxima descendencia de adoradores. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevidai@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.